Muy buenas amigos, hoy es el lunes, son las 5 de la mañana y vamos a tomar un tren a Guangzhou. Está la calle desierta, solo se ve un taxi venir que creo que es el nuestro. Vale, pues vamos a la estación de tren, estamos en 20 minutos. A estas horas, como no hay nadie, metiendo un poco de zapatilla, enseguida llegamos. Hemos llegado demasiado temprano, tenemos que esperar una hora hasta que salga el tren. Pero bueno, en estos casos más vale prevenir, que ya sabéis que tenemos un trámite importante que hacer. Esta estación es grande, pero tampoco espectacular. Creo que no nos van a dejar grabar dentro, ya veremos. En la entrada nos han mirado el código de salud y ahora hay otro punto de control. Este es más de seguridad. Mirad qué curioso, nos ha preguntado si estábamos haciendo un directo, porque por lo visto eso no está permitido, pero grabar así sí. Hace mucho que no tomábamos un tren y me está extrañando la poca gente que hay, pero me dice Lele que seguramente es por las horas. Hemos dicho que no es una estación especialmente grande, pero a mí es algo que me sigue sorprendiendo. Yo creo que aquí puedes meter unos cuantos campos de fútbol sin problemas. Nosotros los primeros 5 años que pasamos en China tiramos muchísimo de tren, y de hecho el viaje culminante fue cruzar toda Eurasia hasta prácticamente mi casa, pero después de casarnos nos volvimos más sedentarios, compramos el coche y lo hemos utilizado mucho para los vídeos. Hace años que no veníamos a una estación de tren y creo que veo cambios. En primer lugar, me parece que está todo más limpio. A lo mejor justo hoy han hecho limpieza a fondo, ni idea. Todas estas butacas de masajes antes no las tenían. Estos son los buenos, si quieres te puedes sentar sin más, pero para activarlos hay que pagar unos 3 euros por 15 minutos. Aquí tienen un par de hileras, pero las tienen prácticamente en cada puerta y habrá en total cientos de sofás. Por supuesto también hay tiendas, restaurantes de comida más o menos rápida, lo típico. Hay muy poquita gente esperando para nuestro tren. En mis recuerdos siempre había una cola enorme. Uy, que entramos ya. Venga, vamos. Con ticket electrónico. Sí. Ya estamos en el andén. Mirad qué flipada. Es todo mucho más moderno que entonces, y eso que tampoco han pasado muchos años. Venga, entramos a ver. ¡Entramos! Hay muy poquita gente, y eso que estamos en la clase normal, por así decirlo. Ya nos hemos puesto en marcha, íbamos a comer algo, pero nos da un poco de cosa porque nadie lo hace. Antes era algo muy normal, pero por lo visto ha cambiado. Vamos a hablar un poco bajito porque aquí los de alrededor están aprovechando para dormir. El viaje son unos 700 kilómetros y se tardan 2 horas y 3/4. A veces alcanzamos 300 y pico kilómetros por hora, pero este no es el tren más rápido. Yo lo prefiero 1000 veces antes que el avión. Nada que ver con que me cague de miedo volando, ¿eh? Además, poder ver el paisaje desde la ventanilla da otra sensación de viaje. A medida que nos acercamos a Guangzhou, los vagones se llenan. Es que claro, el trayecto comenzaba en Changsha, en nuestra ciudad. Vale, pues parece que ya estamos llegando y ahora vamos a ver si nos hacemos la PCR como recomiendan las nuevas medidas. Aquí tenemos que enseñar nuestro código de salud, pero parece que estamos teniendo algún problemilla con la conexión. En realidad podíamos haber pasado por ahí sin hacer la PCR y ya está. Nadie nos la iba a pedir ni nos iban a vigilar. Oye, pues mejor de lo que pensaba la prueba, porque ha sido en la garganta. Para mí la nariz es mucho más doloroso y además es gratis. Pensábamos que había que pagar. Total, 15 minutos con los que colaboras para evitar brotes. Ahora toca un trayecto de metro, otros 40 minutos hasta el consulado. A ver si podemos llegar antes de la hora de comer y nos hacen el trámite. A ver, para los nuevos una pequeña aclaración. Lo del consulado no tiene que ver con el COVID, sino con la solicitud del permiso de residencia permanente. Ese rollazo que os contamos en el último vídeo, por si os interesa. Nos estamos dando cuenta de que llevamos demasiada ropa para el sur. Es que igual hace 10 grados más de media. Estás sudando, ¿no? Estoy sudando un poco, sí, de verdad. Además, no solo llevamos abrigos, sino también ropa interior larga. Yo llevo unos calzoncillos de esos largos, bueno, en fin, demasiados detalles. Aquí en el metro sí que todo el mundo lleva mascarilla. Ahora vamos al consulado. Es posible que no nos dejen grabar. Tengo que hacer 2 trámites, registrarme y solicitar los antecedentes penales. Pero si consigo hacer uno de ellos, ya contento. Pues efectivamente, no nos han dejado grabar dentro del consulado, pero he completado los 2 trámites. Estoy bastante satisfecho. Uy, estas señoras, ¿a qué volumen hablan? A ver, ¿es mandarín o cantonés?
Cantonés, porque no Cantonés. entiendo. Nos han dicho que aquí mucha gente de edad mediana para arriba lo habla y a lo mejor no se maneja muy bien con el mandarín estándar. Creo que nos vamos a quitar la mascarilla porque no es obligatoria en exteriores, pero nos estamos fijando y mucha gente la lleva. Yo creo que bastante más que en Changsha, pero es que claro, también han tenido más de un brote y el último hace no mucho. Oye, huele un poco a mar aquí, ¿eh? Llevaba yo tiempo sin experimentar esto en China, siempre en el interior. Esta ciudad tiene casi 19 millones de habitantes y es del nivel más alto, a la par de Pekín y Shanghai. Pero nosotros, aunque hayamos estado antes de pasada, somos unos guiris en esta ciudad, unos caseros, no tenemos ni idea. Es casi como si alguien de mi zona se fuese a Berlín, porque ya veis que algunos ni siquiera hablan el mismo idioma. Y vamos a enseñaros algo más de esa parte de la ciudad, pero la verdad es que en esos momentos estábamos los dos hechos polvo, sobre todo yo, que apenas había dormido 2 horas. Así que hemos comido, merendado a gusto y nos hemos echado la siesta de los campeones. Tranquilos que mañana grabaremos más de día, pero ahora a ver qué tal está el ambiente nocturno. A diferencia de Changsha, nuestra ciudad, que fue quemada casi totalmente en los años 30 durante la guerra con los japoneses, esta ciudad sí que cuenta con unas cuantas calles o zonas históricas. Esta lleva aquí por lo menos desde la última dinastía y es considerada la primera calle peatonal comercial moderna de este país. Porque para muchos chinos este tipo de calles son el verdadero centro. ¿Y cómo se llaman aquí? Buxingjie. Es donde está todo el ambiente, todo el jaleo. Este edificio es famoso por sus restaurantes y puestos de comida. Vamos a ver qué tiene. Vamos a pedir un bollo muy famoso, no solo de esta ciudad, sino también de Hong Kong, que lleva piña y mantequilla. Joder, ha sido decirlo y ya me está rugiendo el estómago. Venga, Lele, que ya estoy babeando. Lele, como es tan especial, no quiere dulces, quiere unos fideos fritos, que también son típicos. Es más grande de lo que pensaba, ¿eh? A ver qué tal está. Está mirando una de las camareras. Rico, rico. La mantequilla no sabe tan pesada y con el toque de piña... Buah. Debería dejarle probar a Lele, pero se me han pegado las manos. Voy a probar con la boca, a ver si las despego. Para mí está bastante claro que aquí hay más gente con mascarilla que en Changsha, pero a lo mejor se debe a que acaban de confirmar que hay un pequeño brote de Omicron en Tianjin. De todos modos, yo creo que en el interior somos un poco más dejados para eso, porque como el virus en más de una ocasión se ha colado sobre todo por las grandes ciudades costeras, nos sentimos más a salvo. Esta es otra calle peatonal comercial, la calle de Pekín, y tiene un ambiente más joven y quizás también de mayor nivel adquisitivo. Como diríamos en España, es un poco más pija. No os enfadéis los que vivís aquí o sois fans de esta ciudad, pero Lele dice que a lo mejor no hay tanto ambiente nocturno como en Changsha. Es cosa suya, os lo prometo, yo no tengo nada que ver con esa opinión. Pero es que en Changsha está todo concentrado prácticamente en la misma calle y en la misma zona. Que sí que en las ciudades de China vive mucha gente, pero tanta como para llenar estas áreas todos los días, quizás no. Hoy nos hemos despertado con un día muy bueno. Hacía tiempo que no veíamos un cielo tan despejado, pero me parece que vamos a pasar todavía más calor. Lo primero que vamos a hacer es 吃早茶. Que es como se llama aquí al desayuno de los titanes. Venga, el local al que vamos a ir es de los más famosos y antiguos. Lleva abierto desde los años 30 y en principio es un buen lugar en el que probar comida de aquí. Por cierto, la gastronomía de esta provincia es una de las 8 más conocidas de este país. A nosotros nos gusta, pero como venimos de una zona con sabores muy fuertes y picantes, a veces nos resulta un poco sosa. Ahora bien, los dulces como el que probamos ayer me parecen superiores. A estos restaurantes suelen venir sobre todo gente mayor y familias, y como técnicamente son teterías, al comenzar te preguntan el tipo de té que prefieres y te hacen una pequeña ceremonia en la que limpian los cubiertos y te sirven. El menú tiene más de 100 platos, así que hemos pedido que nos recomienden. Son unos 10 euros cada uno por ser un lugar un poco especial, pero para nosotros va a ser prácticamente la comida y por una vez no pasa nada. Esto es un rollito de gambas rebozadas y arroz glutinoso. Tiene una pinta tremenda, a ver qué tal está. Muy bueno. Y la textura es muy interesante porque por dentro es crujiente. Y esto que parece una margarita gigante es un dulce también típico de Hong Kong. Tremendo. A mí me gustan mucho las patas de pollo y aquí son muy famosas. A ver qué tal. Muy ricas, pero creo que tiene un poco de azúcar. Eso es
Es muy diferente en comparación con mi provincia. Este es otro tipo de rollito con tofu, salsa de marisco y setas. Si pruebas esto después de un plato del pueblo de Lele no te sabe a nada, pero es una gastronomía muy elaborada con cantidad de sabores y a lo mejor también más sana. Esta es una tartaleta de salmón y wasabi, por lo visto de estilo japonés. Es muy curioso, esto en Funan no lo tenemos. Estos son bollos rellenos, pero cuidado porque dentro tienen sopa muy caliente. A mí alguna vez comiendo como un animal me ha llegado a salpicar al ojo. Y también tenemos estas verduras de color tan bonito que las voy a dejar para Lele. Al final nos lo hemos comido todo, pero ahora cualquiera se pone a bloguear. Yo me he echado otra siesta más a gusto. Aquí hay unas callejuelas más o menos viejas que muchos chinos ven como sinónimo de pobreza. Aunque a mí no me parece que sea para tanto y siempre encuentras rincones interesantes. Y lo mejor, es muy seguro, aquí no te va a pasar nada. Vemos que hay unas cuantas tiendas de artesanía y algún local de antigüedades. Mi madre se volvería loca aquí. Entre los topicazos sobre la gente de esta zona del país está su gusto por la medicina china y las hierbas. En esta calle hay un montón de tiendas que, por ejemplo, en Changsha no solemos ver. Este es un barrio famoso por sus edificios coloniales, sobre todo franceses e ingleses. Y aunque ahora es sobre todo una zona turística, por lo visto todavía queda algún consulado activo. En nuestra ciudad, Changsha, yo creo que no hay ningún lugar así porque no era un punto tan importante para las potencias extranjeras. Pero en Wuhan, que no está tan lejos, sí, porque tenía un importante puerto fluvial. Se podía navegar por todo el río Yangtze hasta allí, que está muy al interior. Esta iglesia católica tan bonita se construyó en 1890 para la vida religiosa del consulado francés. Es de estilo gótico simplificado y, como veis, mucha gente viene a sacarse fotos de boda. El recinto está abierto, lo que pasa es que ahora mismo no hay actividades. Mirad, aquí tenemos a la Virgen de Lourdes, que es la que da nombre a esta iglesia. Es una virgen de mi zona, entre comillas, y mi padre cuando éramos pequeños fue hasta allí en bici. Aparte de los edificios, aquí también tienen unos arbolacos súper majestuosos con más de 100 años. La mayoría son higueras de Bengala, aunque justo estas de aquí son más jovencitas, obviamente. Son una especie muy característica del paisaje urbano, no solo en este barrio. El clima aquí es una maravilla, es que esto no es invierno, pero en verano tiene fama de ser muy caluroso. Aunque si te descuidas igual es más llevadero que en algunas zonas del norte, porque aquí estamos muy cerca de la costa y eso siempre suaviza la temperatura. Bueno amigos, se terminó nuestro viaje, tenemos que volver a Changsha. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!